Nos piden calcular el volumen de un pedestal que tiene la siguiente forma. Vamos a hacer aquí dos ejes y está formado por un arco parabólico. Entonces dibujamos aquí los ejes cartesianos. A ver si el trípode nos deja. Y ahora nos dice que va a estar comprendido. Vamos a marcar aquí la unidad. Entonces tenemos aquí la longitud de 1, de 2, de 3 y de 4. O sea que tenemos ahí esas 4 unidades, ¿no? Bueno, entonces el pedestal va a venir por un lado, por aquí, una circunferencia, luego va a venir aquí un arco parabólico, ¿no? Entonces aquí marcaremos también las unidades de 1 a 4. Y tenemos entonces ahí que nos salen esos cuadrados que vamos a hacer ahora, esa cuadrícula. Y por último decía que venía el arco parabólico hasta donde corta en 2, ¿no? Y luego aquí tendremos un rectángulo. Dibujamos entonces esos elementos. Entonces hacemos las horizontales y verticales y dibujamos la curva que define esa superficie y que va a definir también, que va a definir la forma volumétrica de la figura que hay que calcular. Entonces tenemos aquí esta recta vertical. Ahí se corre la tinta. Vamos a coger un bolígrafo que no extienda la tinta. Aquí otra vertical y aquí otra vertical. Y tenemos ahí la cuadrícula cartesiana, ¿no? Entonces tenemos aquí este eje que marca ahí en el eje de ordenadas las horizontales, y así ya podemos tabular la función que viene definida por la ecuación parabólica y igual a x al cuadrado. Vale. Entonces si le damos valores tenemos x e y. Vamos a darle valor 0, valor 1, valor 2 y con esto ya arreglamos, porque el 3 ya no lo necesitamos. Entonces cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, pues y vale 1. 1 al cuadrado es 1. Y cuando x vale 2, 2 por 2, 4, y vale 4. O sea que ya sabemos que pasa por este punto, que pasa por el punto 1, 1, 1 en x, 1 en y, y por el punto 2 en x y 2, 4 en y. Y luego aquí tendrá su simetría, porque si cogemos menos 1 y menos 2, menos 1 y menos 2, pues también menos 1 por menos 1 es 1, menos 2 por menos 2 es 4. Por lo tanto la curva va a ser simétrica, ¿no? Pero bueno, la curva simétrica no nos interesa, porque nos vamos a quedar solo con este fragmento para hacer la revolución. En todo caso podemos dibujarla, ¿no? Entonces a igual distancia aquí hacemos el tramo parabólico de esa curva que viene por aquí. Bueno, y nos dice que la superficie de esa figura va a estar generada por este arco parabólico, por esta línea, y aquí por este segmento vertical, horizontal, y por este de aquí. O sea que esta será la revolución de la figura plana que genera esa superficie. Entonces podemos marcarla y podemos convertirla también en perspectiva, ¿no? Vamos a coger esta distancia y así hacemos el simétrico con más precisión. Ahí cogemos esta otra distancia, será sobre este eje, y por último cogemos esta distancia y ya tenemos ahí su forma simétrica. Y por último la convertimos también en perspectiva, ¿no? Entonces la simétrica de esta curva será otra parábola que viene por aquí, y ese es el alzado de la curva, o si queremos la planta según la colocación, y esta será una horizontal. Bueno, esta es la superficie que va a girar y tenemos que calcular su volumen, ¿no?
Entonces siempre buscaremos la forma más sencilla de hacerlo, y la forma más sencilla pues será calcular este tramo y luego sumarle este que es inmediato. O sea, este tramo y luego sumarle este. Bueno, entonces si lo imaginamos en 3D, para convertirlo en la perspectiva más sencilla, vemos que esto no experimenta reducción ninguna. Tenemos aquí un alzado en verdadera forma, ¿no? Entonces, si directamente cojo una plantilla de circunferencias y coloco aquí las circunferencias, ya tengo como si cojo un rectángulo que corresponde a un cilindro. Al colocar aquí una circunferencia y otra, pues tengo ya la perspectiva de ese cilindro, ¿no? Pero sale más real si en vez de circunferencias, pues cojo una elipse y otra elipse. Por lo tanto, ya tengo ahí la perspectiva del cilindro. No es una sonometría porque aquí no hay reducción, sino que esto está en verdadera forma. Entonces, si está en verdadera forma una cara y luego estoy haciendo un giro de manera que esto ya parece oblicuo, entonces estoy en una perspectiva caballera o militar, ¿no? Entonces puedo transformar esto en una caballera, pero tenemos la costumbre de ver las caballeras en una dirección oblicua del eje, ¿no? De manera que un cubo sale así. Entonces, claro, choca un poco cuando este eje está alineado con este, y entonces el cubo sale según esta perspectiva, ¿no? Pero en objetos de revolución es mucho más fácil de hacer, si no tendría que hacer las elipses con eje mayor oblicuo. Entonces dibujo aquí rápidamente una plantilla de elipses y ya transformo esto en una caballera de la figura, sabiendo que estos dos ejes, el eje Z y el eje Y, son coincidentes en una vertical. Cojo, por tanto, el eje mayor que me marca aquí esto. Y hay gente que prefiere trabajar con la forma plana, pero bueno, en el espacio se percibe mejor, ¿no? Entonces, dibujo aquí la elipse cuyo eje mayor es este, y ahí tengo ya el objeto en perspectiva. Bueno, entonces dibujo ahí la posición del eje. Ahí lo tenemos ya. Hay que centrar bien los dos ejes principales que me marca ahí con estas dos señas. Ahí parece que está. Pasa que como no están a tinta, solo están en relieve, no es muy fácil de ver. Ahí. Bueno, pues dibujamos entonces aquí la elipse y haremos lo mismo con las otras, aunque las otras parece que nos queda pequeño esto. Entonces tenemos esta aquí. Entonces si hago una lápiz que pasa por aquí por el eje mayor, aunque es ligeramente más pequeña, luego la agrando un poco y ya está. Entonces tenemos aquí esta forma y debajo también esta forma. Bueno, pues esa sería la interpretación espacial del objeto, ¿no? O sea que en realidad el arco elíptico este sería algo mayor. Aquí se estrecha un poco más que aquí por efecto de la perspectiva de la elipse, y lo mismo aquí, este arco. Bueno, pues esa sería ya la forma tridimensional. Bueno, pues si a alguien pues le resulta más difícil de entenderlo así, ahora entenderíamos aquí todas estas curvas que vienen hasta aquí y que generan ya esa superficie en forma de, como si fuera una especie de pequeño embudo, ¿no? Bueno, ahí la tenemos, ¿no? En todo caso, ¿cómo vamos a calcular? Partiendo de esta forma, nos quedamos en amarillo con la forma plana y calculamos este volumen. Entonces pensamos en la revolución de la mitad de esto, cómo va a generar ahí la superficie de revolución. Bueno, entonces sabemos que la ecuación de esta curva es y igual a x al cuadrado, ¿no? Vale. Y sabemos también que el volumen del conjunto de cilindros que definen esta figura, podríamos dibujar aquí, pues por ejemplo, un disco muy pequeño, ¿no? Y ese disco es tal que tenemos por un lado el área de esa base del cilindro será pi por el radio al cuadrado, ¿no? Mientras que la altura de ese cilindro será la altura que llamaremos el diferencial de x, ¿no? Pi por el radio al cuadrado por la altura que es de x, ¿no? Si sumamos todos esos cilindros con sus correspondientes alturas, nos dará el volumen de toda la pieza, ¿no? Bueno,
Bueno, entonces habrá que hacer esto, la sumatoria de todos esos cilindros, pues nos va a generar el volumen completo. Entonces vamos a hacerlo desde este punto 1 hasta el punto 2. Entonces la sumatoria de todos esos volúmenes será la integral entre 0 y 2. Vamos a coger entre 1 y 2, ¿no? Vale. Podemos hacerlo entre 0 y 2, entonces nos daría esto, pero como nos piden esto, será entre el punto 1 y el punto 2 de pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado, y así tendremos la base del cilindro por la altura, que es el diferencial de x. Vale. Bueno, pues habrá que calcular esto y simplemente pi, por ser una constante, sale fuera. Pi integral entre 1 y 2 por el radio al cuadrado. La ecuación es y igual a x al cuadrado, entonces ya podemos sustituir. Bueno, vamos a poner pi por radio al cuadrado de x y ahora sustituimos pi, la integral entre 1 y 2, y ahora tenemos que es x al cuadrado, y como es radio al cuadrado, x al cuadrado de x, ¿no? Vale. Bueno, pues hacemos esto y 2 por 2, 4, será pi por x al cuadrado por otra vez elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, o sea, x a la cuarta, y ya hacemos la integral, quitamos esto, x a la cuarta, para hacer la integral le subamos la unidad, entonces tenemos x a la quinta, y este mismo número lo ponemos en el denominador. Y ahora hacemos esto evaluado aquí entre 1 y 2, y aquí entre 1 y 2. Bueno, solo hay que hacer esto, sustituir el 2, entonces tenemos pi que multiplica a 2 a la quinta partido por 5 menos, y ahora sustituimos el 1, 1 a la quinta, 1 partido por 5. Bueno, hacemos esto y ya tenemos ahí el valor del volumen de este fragmento que tenemos aquí. Hasta ahora hemos hecho solo esto, ya que hemos hecho entre 1 y 2. Entonces 2 a la quinta es 32, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Pi que multiplica a 32 quintos menos 1 quinto. Y esto es igual a 32 menos 1 es 31 quintos de pi. Vale. Bueno, pues este es el volumen. Al girar todo esto nos da este fragmento. Y ahora, para calcular este volumen, esto tenemos que es la unidad. Esto vale 1 y esto vale 4. O sea que en realidad, para calcular esto, el radio es 4, ¿no? Entonces, sabemos que el radio de ese cilindro, pues para hacer esta circunferencia es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos pi, el radio al cuadrado es 4 al cuadrado, pi por 16, ¿no? Y luego la altura va a ser 1, ¿no? Entonces por la altura que es 1, ¿vale? O sea que el volumen será pi r cuadrado por la altura, que es pi 16 por 1, ¿no? Y esto es 16 pi. Bueno, pues ya sabemos entonces el volumen de este fragmento todo entero, y tenemos también el volumen de este fragmento y la revolución que genera ese fragmento plano, generando entonces esa superficie, ¿no? Y entonces habrá que sumar las dos, o sea que el volumen total del pedestal estará formado por el volumen de esto más el volumen de esto. Esto es 16 pi y esto es 31 pi, que es 6 y pico, ¿no? Entonces tenemos el volumen total será igual a, lo escribimos aquí, 31 pi, 31 quintos de pi más 16 pi. Y ese sería el volumen completo, ya unidades cúbicas, el volumen de todo esto, ¿no? Bueno, por último, solo decir que este objeto, ya para dibujarlo así un poco más claro, si tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a hacerlo así, aquí tenemos algo como esto, luego tenemos aquí una forma que hace algo así, y por último tenemos aquí el cilindro, para hacernos una idea de cómo es la superficie, ¿no? Por si alguien no se hace la idea. Entonces esto entraría así, y este es el arco parabólico que tenemos aquí. La revolución nos genera esta superficie, ¿no? Esto parece el extremo de una trompeta, ¿no?
Y luego tenemos aquí este cilindro que hemos añadido. El volumen del cilindro era 16 pi y el volumen de este fragmento era 31 quintos de pi. Vale. Bueno, por último podemos darle un poco de sombra para que quede más claro. Entonces podríamos darle, por ejemplo, pensamos cuando es un objeto de este tipo, el cilindro puede proyectar sombras, pues un oscuro y luego alternar con distintos tonos, ya que está reflejando de forma radial, siguiendo sus generatrices, pues las sombras de los objetos que le circundan, ¿no? Entonces cogemos ahí, para que se vea más claro, el difumino. Y damos ahí un tono, entonces así podemos fundir. Y lo mismo aquí. Bueno, hay que decir que el reflejo debería ser siguiendo las líneas de las generatrices. O sea que eso es lo que va a definir ahí las sombras de la figura. O sea que no puede ser con manchas irregulares, sino que... Y aquí detrás, por lo mismo, aquí tendremos la sombra, esto proyectará por ahí una sombra por detrás. Y vamos a hacer aquí, por ejemplo, otra sombra. Entonces cogeremos un lápiz más oscuro, proyectar aquí, y vamos a hacer, por ejemplo, que venga por aquí. Esto habría que hacer la forma tridimensional para percibir por dónde irían los reflejos de esa superficie. Y lo mismo aquí. Para la parte superior igual. Y aquí podemos darle pues un tono así de fundido. Esto podría llegar hasta el final y dar ahí un tono más oscuro. Bueno, pues esa podría ser la superficie, que ahora creo que se entenderá mejor la forma que tiene. Y como decía, esto debería tener aquí linealmente, siguiendo las generatrices, las zonas de sombra perfectamente definidas mediante generatrices, ¿no? Mientras que aquí pues podría tener más contraste y aquí más contraste, por ejemplo. Bueno, pues esa sería la forma ya. Aquí más oscuro y aquí igual. Bueno, pues esa sería, como decíamos, la forma de ese pedestal en volumen. Luego ya para unirlo a otra pieza pues habría que hacer una rosca o lo que fuera, ¿no? Pero en principio sería un volumen aproximado a esto que tenemos aquí, ¿no? Pues vamos por último a remarcar ahí la elipse, entender bien dónde está el extremo ahí de la superficie que generó ese cilindro que está adherido a esa otra superficie aquí, ¿no? Que vendría por aquí. Bueno, pues recordamos, normalmente este tipo de objetos es más fácil hacerlo parcialmente, ya que este no hay que calcular nada, ninguna integral, y si hacemos solo esto para calcular el volumen del tramo parabólico, termina aquí, entonces esto sería un cilindro de radio 4, ¿no? Pi por el radio al cuadrado, ¿no? Y luego por la altura, ya que era la altura 1, ¿no? Vale.
Bueno, pues tenemos ahí la figura, nos hacemos una idea de cómo es la figura y luego también la forma plana que genera ese volumen de esa superficie, ¿no?